Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar con la parte que tiene que ver con la estática de fluido. Eh, Recuerden que la última vez vimos lo que era la presión en los fluidos y el principio de Pascal. Ahora vamos a ver lo que es el principio de Arquímedes, el principio de flotación y también el, la presión atmosférica, presión de los gases. Voy directamente al material de una vez. Bien, entonces el principio de Arquímedes es el que se llama el principio de flotación, que nos eh, modela por qué hay objetos que cuando entran en un líquido pueden flotar o se pueden hundir, ¿verdad? Es el principio de flotación. Entonces, este principio dice así: todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desplazado. Ese es el principio de Arquímedes, que yo ahora mismo lo voy a explicar. Lo voy a presentar algo. Aquí tenemos una ecuación que es la ecuación del empuje. Y esta ecuación sale de la misma fórmula que vimos la otra vez, que era fuerza igual a masa por gravedad, que ese es el peso del objeto. Y la masa la cambiábamos por densidad por volumen. Densidad por volumen por ley. O sea que esa fórmula del empuje es una fórmula de peso, una fórmula de fuerza. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar ahora, ¿verdad? De eso. Y de aquí recuerden que sacábamos la ecuación del principio de la hidroestática, ecuación fundamental de la hidroestática, que era así: presión igual a densidad por gravedad por altura. ¿Verdad? Pero nada, vamos a hablar, yo le voy a hablar del principio de Arquímedes con una presentación, con esta. Deme un segundito, déjenme buscar. Miren aquí. Miren, aquí yo tengo un envase con un fluido. Vamos a suponer agua, ¿verdad? Eso es lo que uno... Esto es un envase con un fluido, una cubeta. Y aquí yo tengo una pelota. ¿Verdad? Esto es una pelota. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a suponer que yo dejo caer la pelota en el agua. ¿Verdad? Mírenla aquí. Esta es mi pelota. Ok. Entonces, Arquímedes dice que cuando un cuerpo, un objeto, entra en un fluido, en el espacio, en el sitio donde está el objeto, había un fluido. ¿Y qué ocurre con ese fluido? Ese fluido que es del mismo tamaño, mismo volumen, no la misma forma, pero mismo tamaño y volumen, del objeto, se va para otro lado. O sea, este espacio que está aquí, que tiene la pelota, tenía agua, y esa agua lo que hace es que hace que el fluido suba de nivel. Eso es lógico, ¿verdad? Yo tengo un vaso de agua, le echo hielo y ustedes ven que el agua sube. Eso es porque el agua donde estaba el hielo se va desplazando por otro lado. Entonces, por eso es que sube, ¿verdad? Vamos a suponer que este pedacito que está aquí, esa agua que está ahí. Ok. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la pelota tiene un peso. Y ese peso hace que la pelota se vaya introduciendo en el fluido. Pero ¿qué ocurre con esto? Miren lo que ocurre. Arquímedes dice que pasa lo siguiente. Ese líquido que estaba aquí es el líquido que ayuda a que se cree un empuje hacia arriba. ¿Qué viene siendo ese empuje?
Ese empuje es el empuje del agua, del líquido, con relación al objeto. Y ahora bien, mira lo que pasa. Si el peso es mayor al empuje, o sea, esta flecha que está empujando hacia abajo es mayor a esta flecha que está empujando hacia arriba, ¿qué ocurre con la pelota? La pelota se hunde y llega hasta el fondo. Por eso es que los objetos pueden sumergirse, porque el peso de la pelota es mayor al empuje del agua. Y ahí llega hasta el fondo. Pero ¿qué ocurre? Vamos a suponer que ahora el empuje es mayor. ¿Qué significa que el empuje es mayor? Significa que cuando la pelota llega al agua, la pelota lo que va a hacer es que va a subir y se va a mantener ahí arriba. ¿Por qué? Porque ahora el agua empuja con mayor fuerza a la pelota. Significa que el peso de la pelota no va a dejar que la pelota llegue hasta el fondo, sino que sube. Ahora, ¿qué pasa si el peso y el empuje son iguales? O un equilibrio. Si la pelota entra al fluido y ocurre que el peso y el empuje son iguales, entonces significa que la pelota se va a quedar flotando dentro del agua, sin hundirse hasta el fondo y sin salir. Entonces ahí tenemos un equilibrio. También ocurre que cuando la pelota sube, esto también ocurre. El peso y el empuje son iguales. Por eso es que también los objetos pueden flotar en el agua. Hay objetos que esta parte de aquí la tienen más honda, vamos a suponer así. Pero es porque esto ocurre cuando tienen un equilibrio. Vamos a suponer que la pelota es un poquito más pesada y se queda así. Y si la pelota es menos pesada, se queda así. O sea, eso va a depender. Entonces ahí ese es el principio de Arquímedes. El principio de flotación. Eso es lo que dice Arquímedes. Y creo que está muy claro, ¿verdad? Esa parte de él. Esa es la parte de el principio de flotación de Arquímedes. Está bien fácil. Ok. Luego del principio de flotación de Arquímedes, que claro, todo eso lo vamos a ver en los ejercicios después. Así que no se esperen por eso. Vamos a ver lo que es la presión atmosférica. Estamos en la presión de los gases. Presión de los gases. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? Aquí no lo dice. La presión atmosférica es el peso, es la presión que hace el peso de la atmósfera del aire sobre nosotros, sobre la Tierra. O sea, recuerden que el aire tiene partículas. Esas partículas tienen masa. Significa que si una partícula tiene masa, significa que tiene peso. Eso significa que las partículas del aire, el aire que ustedes están respirando, el aire que está aquí, ese aire tiene un peso, porque las partículas tienen masa. Entonces, ese peso sobre mi mano, crea una presión, porque recuerden, el peso es una fuerza. Y en mi mano hay un área. Significa que el aire está haciendo una presión sobre mí, sobre ustedes. Entonces, eso es lo que se llama presión atmosférica, presión de la atmósfera. Ahora, esta presión atmosférica, un italiano llamado Torricelli, mírenlo aquí, Torricelli, la midió de la siguiente forma. Miren, se lo voy a presentar aquí también en la diapositiva. Miren aquí. ¿Qué hizo Torricelli?
Torricelli tomó un tubo de ensayo que medía 1 metro. Era un tubo de ensayo, recuerden, esos tubos que son transparentes que hay en el laboratorio. Y tomó un envase de mercurio, un envase con mercurio, ¿verdad? Con mercurio. Este envase que está aquí está lleno de mercurio. O sea, el metal es ese líquido que ustedes ven en los termómetros de eso, ese mercurio. Entonces, ¿qué ocurre? Torricelli pone el tubo de ensayo y el mercurio empieza a subir por el tubo. Y llega un momento que se mantiene a 0.76 metros de altura. O sea, 760 milímetros. Y eso es porque la atmósfera, recuerden, las partículas de la atmósfera, las partículas del aire, tienen un peso, eso significa que empujan hacia abajo. Entonces la atmósfera lo que hace es que empuja el mercurio aquí, y el mercurio necesita encontrar un lugar por donde irse, y lo que hace es que sube por el tubo de ensayo. El mercurio sube por el tubo de ensayo. Ahora bien, este número que está aquí representa la altura al que llega el mercurio. Entonces, lo que hace Torricelli es que usa la fórmula de la presión, ¿verdad? Presión igual altura por densidad por gravedad. Esto es presión del mercurio, esa HG, eso es mercurio. Entonces, presión del mercurio igual a la altura del mercurio por la densidad del mercurio por la gravedad. Entonces, la altura, ¿cuál fue? 0.76 metros. La densidad son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es 9.8. Entonces, él lo calculó y le dio esta presión. 101.325 pascal. Esa es la presión del mercurio en el tubo de ensayo. Entonces, él de una vez dijo, ok, según Pascal, ¿verdad? En el principio de Pascal, ¿se acuerdan? Que si aquí hay una presión, significa que la presión aquí arriba tiene que ser la misma. Porque recuerden que el principio de Pascal es de transitividad. La presión que ocurre en un espacio ocurre en el otro, se transfiere en el fluido. Significa que esa presión que él encuentra aquí en el tubo de ensayo es la misma presión que le está haciendo la atmósfera al mercurio. Entonces, él lo que hace es que esa unidad de 101.325 pascal, él ahora encuentra una unidad que le llaman atmósfera. La unidad atmósfera es la unidad con que se calcula la presión atmosférica o la presión de los gases también. La presión de los gases se puede calcular en atmósfera. Entonces, significa que una atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, esa es la presión de los gases, presión atmosférica. Y equivale a 101.325 pascal. O sea, es una unidad muy grande con relación al pascal. Y ya, mírenlo ahí. Eso es lo que tenía que decirle sobre la presión atmosférica. Ya, mírenlo ahí. Esa es la presión de los gases. Aquí tenemos la teoría, ¿verdad? Ahí está la teoría. Mírenlo ahí. Y aquí abajo solamente decirle que estos dos aparatos, el barómetro es un aparato que se utiliza para medir la presión atmosférica y el manómetro es un aparato que se utiliza para medir la presión de los gases. Este manómetro se puede medir tanto en pascal como en atmósfera y el barómetro es el que se utiliza para medir la presión atmosférica. El barómetro generalmente lo tienen los aparatos como los barcos, los submarinos, los aviones, para medir la presión atmosférica donde estén.
¿verdad? Y ahí saben qué presión atmosférica tienen. La presión atmosférica va a depender de la altura. Sí, va a depender de la altura, porque en el mercurio, si ustedes van a un sitio muy alto, posiblemente la atmósfera tenga menor, eh, menor presión, y significa que la altura del mercurio va a ser menor. Entonces, si van a un sitio que es muy profundo, puede hacer que la presión atmosférica sea mayor y puede hacer que la altura del mercurio suba. O sea, eso es lo que ocurre con la presión atmosférica. En nosotros, la presión arterial de nosotros tiene que ver mucho con la presión atmosférica. Si estamos en un sitio donde la presión atmosférica cambia, nuestra presión arterial también puede cambiar. Por eso es que no podemos estar en un sitio donde hay una presión atmosférica o muy elevada o muy bajita, porque entonces la presión arterial de nosotros va a cambiar. Y por eso no puede ocurrir infartos y esas cosas. O otras cosas también. Ok, entonces, eso sería todo sobre este tema. Vamos a ver. Pregunta con esto. A ver. Pregunta. ¿Alguna pregunta? A ver. Ok, si no hay pregunta, no hay problema.